Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de las fábricas musicales, una colaboración entre la Corporación de las Artes Musicales y el Instituto de Cultura puertorriqueño. Las fábricas musicales son una serie de conferencias en línea, extensión de las fábricas culturales del instituto, que tienen como propósito el ayudar al desarrollo empresarial de nuestros músicos para que puedan aprender sobre distintas áreas de una empresa o negocio, desde los aspectos legales y administrativos hasta conceptos básicos de mercadeo. Yo soy Carlos Flores, director de los programas músicos sociales de la corporación y seré el moderador de hoy. Les recuerdo que la conferencia está siendo grabada y luego podrán acceder a la misma a través de nuestra página de Facebook en la Corporación de las Artes Musicales o nuestro canal de YouTube que desde hoy está disponible. En el chat van a poder encontrar enlaces para suscribirse a nuestro canal. Como participantes no tendrán acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar la sección de Q&A o preguntas y respuestas para colocar sus preguntas. Una vez culmine la intervención de nuestro invitado, procederemos a atender las mismas. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia Contratos en la Industria Musical, Conceptos Básicos, ofrecida por la licenciada Gira Santiago. La licenciada Santiago posee una maestría en leyes con especialización en entretenimiento, medios y tecnología de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la UPR y Bachillerato en Música y Drama de la misma universidad. Trabajó como asesora legal y jueza administrativa de la División de Música del Instituto, fundadora de Protege tu Música TV, compañía que provee servicios legales a miembros de la industria musical de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y España. Miembro del Comité Internacional de la Asociación de Abogados de Beverly Hills y autora y colaboradora de la revista The Global Fashion Lawyer. Así que sin más le damos la bienvenida a la licenciada Gira Santiago y su conferencia Contratos en la Industria Musical, Conceptos Básicos. Bienvenida, licenciada. Saludos, gracias por la introducción y por la invitación. Muy agradecida de estar aquí y compartir con ustedes todo lo que quiero compartir y mi conocimiento. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar por compartir la presentación que tengo para ustedes en el día de hoy. Me confirman si la están viendo. Vamos a ver, estamos por ahí. Empezamos hoy y toda la información sobre lo que es mi compañía la pueden ver en mi página de internet, que es protegetumusicatv.com, y mi email está en el chat, así que si me quieren contactar, ahí está toda la información. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos y todas los que están conectados hoy y les digo un aviso importante sobre esta conferencia en relación a que esta conferencia es con finalidad informativa solamente, no crea una relación abogado-cliente entre ustedes y yo, y cualquier asunto que tengan individual pueden consultarlo con un abogado o abogada. Pero pasamos a eso directo, a lo que vamos a hablar hoy, que es sobre los contratos en la industria de la música, pero vamos a hablar un momentito sobre lo que tiene que ver con las leyes que le aplican a los contratos, en particular en Puerto Rico y en los Estados Unidos. La ley estatal en Puerto Rico establece los requisitos para la validez de los contratos. Y bajo esta legislación estatal establece los requisitos de forma, es decir, si tiene que ser verbal o tiene que ser escrito. Los verbales en Puerto Rico y la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos son válidos, con alguna que otra excepción que la vamos a discutir bajo la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Y en lo que se refiere a los escritos, esto lo recibo muchas preguntas sobre esto. En general no se necesita notarizar el contrato para que sea válido, solo se necesita la firma. El contenido, en cuanto al contenido, tenemos que siempre pensar en lo que tiene que ver con las leyes de propiedad intelectual, y hoy vamos a enfocarnos en las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos a nivel federal, que es lo que aplica en este caso, aunque hay otras áreas de la propiedad intelectual como las marcas que aplican también en la industria de la música, pero eso lo vamos a limitar, eso lo vamos a dar para otra discusión. Además, también importantísimo son las prácticas y las costumbres en la industria de la música, que
primordialmente están establecidas por los grandes sellos discográficos que han tenido un impacto en general en la industria de la música a nivel de Estados Unidos, a nivel global, y por lo tanto las prácticas están establecidas por ellos y se aceptan generalmente, contienen una terminología estándar que se utiliza como base para el inicio de todas esas negociaciones. Es decir, si la industria es costumbre que haya un porcentaje que se le da a un artista en un contrato de grabación, que eso lo vamos a discutir más adelante, se parte de ahí para empezar a negociar. Eso no quiere decir que no se pueda negociar algo diferente, pero es importante que conozcamos todas estas costumbres para estar en línea con los distintos contratos que estamos negociando. Y vamos directo a los contratos artísticos, que es lo que ustedes están aquí para escuchar de parte de mí. Empezamos con este contrato que a mí me parece que es uno de los contratos, en mi opinión como abogada, más sencillos, porque no incluye tanto en lo que tiene que ver con los derechos de autor, aunque vamos a discutir algo sobre eso. Básicamente es un compromiso de una persona a presentarse musicalmente o personalmente a cambio de una contraprestación que puede ser dinero o cualquier otra cosa a cambio. Se establece el lugar, la fecha, la duración, y lo que estoy mencionando es lo que yo pienso que debe estar establecido en esos contratos como mínimo para proteger a las partes. ¿Qué pasa si hay retrasos en esa presentación de parte tanto del artista que se contrata como también de la compañía o entidad que contrata a ese artista? Eso debe estar en ese contrato. El equipo, ¿quién lo provee? ¿Quién provee el equipo? ¿Es el artista o es la organización, la entidad que organiza el evento? ¿Quién corre con los gastos? Por ejemplo, gastos de viaje, estadías, ensayos, que sabemos que antes de un show, antes de una presentación, hay una serie de cosas que hay que hacer en las que se incurre y se gasta, así que eso hay que analizarlo e incluirlo en ese contrato. Deben haber cláusulas que tengan que ver con depósitos para separar esa fecha, ¿verdad? Porque uno deja de ganar un dinero si se separa una fecha que eventualmente no se lleva a cabo. Así que importante ese depósito que cubra la separación de esa fecha y cuándo va a ocurrir el pago el balance del resto de la compensación que se pidió. Importante establecerlo. Y también la cancelación de esa presentación y con cuánto tiempo de anticipación las partes tienen para cancelar esa presentación. Eso es sumamente importante. Y vamos a ver ahora, ya mismo que les voy a discutir algo que tiene que ver con lo que está pasando con la situación del COVID-19, pero importante, esa cancelación tiene un impacto en qué medida ese depósito va a ser reembolsado y bajo qué circunstancias. Eso es motivo de mucha disputa entre las partes en caso de que ya se haya pagado una cantidad por esa presentación. Pero realmente en cuanto a este contrato me parece sumamente interesante porque está pasando mucha litigación actualmente en cuanto a las cosas que están pasando con el COVID-19, el detenimiento de toda la industria a nivel mundial, sin que sea culpa de ninguna parte, sin que se haya podido realmente prever. Así que hay unas cláusulas en esos contratos que tanto las personas que las llevan a cabo como aquellas personas que están llevando a cabo ahora presentaciones o planificando presentaciones para el futuro. Estas cláusulas se llaman las cláusulas de fuerza mayor. ¿Pero qué significa esto? Básicamente son unas cláusulas que dicen en momentos en donde ocurre un evento fuera del control de las partes, como por ejemplo lo que ocurrió ahora, la pandemia, desastres naturales como los que nos pasó a nosotros en el caso particular de Puerto Rico, el huracán María. En esas circunstancias se le releva de la responsabilidad de cumplir con las obligaciones bajo el contrato a las partes y básicamente todo el mundo sigue por su lado. Pero hay muchas otras cosas que hay que discutir en cuanto a eso. ¿Qué pasa con el depósito, por ejemplo? Si una parte, en el caso de las presentaciones, como ya les dije, uno ya ha hecho trabajo previo antes de llegar al evento, por lo tanto, ¿quién retiene ese depósito? Se devuelve, hay un reembolso, y por lo tanto estas cláusulas de fuerza mayor o force mayor en inglés, que se le llaman,
tienen que estar bastante específicas sobre cuáles son los eventos de fuerza mayor que van a ser incluidos ahí específicamente y qué va a pasar con ese depósito que ya se hizo. Una cosa que está muy en auge, especialmente acá en California, es los seguros que cubren las cancelaciones. Ya en este momento las compañías de seguros se están negando a proveer pólizas que cubran este tipo de cancelaciones, pues porque todo esto ha sido realmente inesperado. Pero de ahora en adelante yo creo que tenemos que empezar a pensar en que las partes deben exigirse, en el caso de un artista, exigirle a el organizador del evento que de alguna manera busque una póliza de seguro que le cubra la cancelación y que compense a ese artista que ya incurrió en unos gastos, que ya hizo unas gestiones que tenía que hacer para la presentación, igualmente de la otra parte, ¿verdad? De la parte de los organizadores también es una medida de protección para las partes en estas circunstancias tan particulares. Pero en lo que respecta a propiedad intelectual, yo diría que por eso dije que es uno de los contratos más sencillos, porque en cuanto a propiedad intelectual, hoy voy a discutir lo que tiene que ver con los covers, las personas que son contratadas para cantar canciones o temas, composiciones musicales que no les pertenecen, que son de otras personas, eso se le llama covers. Y en ese aspecto hay que pensar en las licencias de ejecución pública que emiten las Performing Rights Organization. Ya ustedes han hablado de eso anteriormente, han escuchado hablar de eso, son ASCA, BMI, SESAC, ASEMBLA, Global Music Rights en los Estados Unidos, y estas entidades se dedican a recolectar regalías de ejecución pública en los Estados Unidos y sus territorios, ¿verdad? Pues hay que pensar que ese organizador de ese evento tiene que ser responsable de gestionar ese tipo de licencias, y yo diría que en los contratos debe haber una cláusula que diga que ese organizador debe estar gestionando esa licencia y que releva al artista de la responsabilidad de gestionarla. ¿Por qué? Porque aunque en la práctica se le exige a ese organizador del evento que gestione la licencia, la realidad es que técnicamente bajo la ley, si un artista está ejecutando públicamente frente a un público una composición que no le pertenece, técnicamente bajo la ley está infringiendo los derechos de ese autor. Así que es importante incluir esa cláusula para efectos de relevar de responsabilidad a ese artista. Otra cosa importante es las transmisiones en vivo. ¿Qué pasa si ese evento se va a transmitir en vivo y en qué medida, si esas licencias se han gestionado y si ese video, luego de que se transmite, va a permanecer en esa plataforma, sea YouTube, Facebook y todas las demás plataformas que, requieren una serie de licencias que las partes tienen que estar conscientes, ser conscientes de que tienen que gestionarlas para que todo lo que implica la celebración de esa actividad esté cubierto. Pero ahora vamos a hablar, discúlpeme si voy un poquito rápido, pero quiero cubrir varias partes, pero esta parte que viene ahora, que son los derechos de autor, esta parte es la más compleja. Y voy a tratar de hacer un poco de repaso de los conceptos básicos para que puedan entender lo que voy a explicar más adelante. Ustedes saben que en la industria musical existe la composición musical, que se compone de la letra, esa melodía que está ligada, vinculada a esa letra, y la música de fondo. Yo le digo la música de fondo para que lo puedan entender, pero el arreglo musical, que puede ser creado por distintas personas o por una misma persona. Por otro lado, también la grabación de sonido o el máster, que es esa interpretación particular de ese artista que fue al estudio y grabó esa composición musical, esa también está sujeto a los derechos de autor. Y además de eso, también tenemos los videos musicales, que son unas obras de artes visuales que también están protegidas bajo los derechos de autor de las leyes de los Estados Unidos, así como también muchos otros países que han firmado convenios internacionales que las protegen. Así que hay que tomar en cuenta eso. Y repaso de otras cosas que han discutido antes. Ustedes saben que tienen unos derechos cuando se crea esa obra, no es necesario registrarla, lo tienen, y tienen un monopolio sobre esa obra, que es exclusivo. Ustedes pueden reproducir esa obra musical o ese máster, distribuirlo, ejecutarlo públicamente, exhibirla públicamente, y eso me lo preguntan mucho sobre qué es eso. Por ejemplo, cuando en Apple tienen la letra de la música puesta, que se está exhibiendo, eso es una exhibición pública de la letra, ¿verdad? De una obra musical. Pueden hacer obras derivadas también, que son obras que son basadas en una anterior,
Y en cuanto a las grabaciones de sonido, ustedes saben que las grabaciones de sonido, en cuanto a la ejecución pública en Estados Unidos, solamente se genera regalías en los medios digitales no interactivos a través de Sound Exchange. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Está fuera de la discusión de hoy en profundidad, pero quiero que lo sepan. Pero esto es importante para efectos de contratos porque ustedes deben saber que todos estos derechos que ustedes ven aquí desglosados pueden ser transferidos en todo o en parte. Es decir, no necesariamente para ustedes poderle sacar dinero a su música, quiere decir que tengan que transferir todo su derecho. Se puede transferir todo o en parte. ¿Cómo se hace? Mediante un contrato de transferencia o cesión de derechos. Y básicamente es una transferencia de todo en parte de ese derecho de autor, como les digo, de las distintas categorías de obras de arte por una cuantía de dinero o lo que las partes acuerden que se van a intercambiar. Y por ejemplo, usted le puede transferir el derecho a una persona a distribuir esa obra, pero retener el derecho a hacer obras derivadas. Esa dimensión, esa divisibilidad es importante a la hora de llevar a cabo acuerdos. Importante, como les dije ahorita, las transferencias exclusivas, y les dije ahorita, hay algunas instancias en las que la ley exige que se haga un contrato por escrito. Esta es una de ellas. Las transferencias exclusivas, ¿qué quiere decir? Excluyo a todo el mundo. Si yo le doy ese derecho a esa persona, solamente esa persona es la que viene llamada a hacer eso en exclusión de todas las demás personas. Esas transferencias se tienen que hacer por escrito, si no, no son válidas, no valen que sean verbales, tienen que estar firmadas por el dueño o dueña de ese derecho de autor. En cuanto a las transferencias no exclusivas, la ley permite hacerlas verbalmente, pero es recomendable hacerlas obviamente por escrito, porque hay veces que las partes tienen la expectativa que sea exclusiva, ¿verdad? En exclusión de todos los demás, y de pronto no se pusieron de acuerdo sobre eso. Es importante ponerlo en un documento. Importantísimo, y lo vamos a discutir más adelante, cuando se transfiere el derecho de autor, hay algo que se llama el derecho a la terminación, el derecho a la reversión. Un autor puede transferir todo su derecho, parte de su derecho, y esa obra puede revertir a ese autor a los 35 años desde su transferencia. Y aclaro que esto es una transferencia que no es automática, requiere de una notificación bajo la ley. Importante, en los contratos de transferencia o cesión, no importa el lenguaje que haya que diga que usted está renunciando a su derecho de terminación, no existe, no es implementable, no puede ser que alguien le ponga esa cláusula y usted renuncie, no es renunciable. Así que eso es importante que lo sepan. Pero lo más que yo quiero que se lleven de esta conferencia es que esa no es la única alternativa para las transferencias totales, no es la única alternativa para sacarle dinero a esa obra musical o ese máster. Hay otras alternativas que son licencias, que básicamente son contratos también, pero son contratos que autorizan a usar la obra por un tiempo y bajo unas condiciones particulares. No es una transferencia per se, así que esa es una posibilidad. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo puedo sacar dinero mediante una licencia sin tener que transferir totalmente mis derechos? Vamos a ver dos ejemplos que les voy a poner a continuación, que son una forma en que le pueden sacar dinero a su música sin necesidad de transferirla. Una de ellas es la distribución digital. Les mencioné que tenían el derecho de distribuirlo, pues pueden hacer un contrato de distribución digital con una compañía que les provea y se comprometa a distribuir esa música y lanzarla a través de las plataformas digitales o lo que le llaman las tiendas digitales, como lo son Apple Music, Spotify, y ya ustedes conocen todas las demás. Además, estas compañías de distribución digital ofrecen servicios adicionales, como lo son, por ejemplo, servicios de administración, recolección, particularmente recolección de regalías, pero eso lo vamos a hablar más adelante para que lo puedan entender. También ofrecen servicios de promoción y mercadeo, monetización en YouTube, registro en Sound Exchange, que como les mencioné, eso es la entidad que se dedica a recolectar las regalías del máster, y
ejemplos de esto son compañías como Symphonic Distribution, Ditto, The Orchard, que son compañías que aparte del servicio de distribución digital, también tienen esos otros servicios adicionales. Importante, hay personas también individuales que ofrecen este tipo de servicios que ustedes tienen que estar al tanto de cuál es el servicio adicional a esa distribución digital y estos próximos puntos que les voy a mencionar a la hora de hacer ese tipo de contrato. Usualmente estos contratos son de 1 a 3 años. Eso no quiere decir que pueda variar, pero esa es la norma en la industria. Hay una comisión usualmente entre un 15 a un 20% si es que van a haber unos servicios adicionales, o también hay otras opciones de llevar a cabo un lanzamiento por un costo fijo, por álbum o por sencillo, dependiendo de la compañía, y es importante que ustedes revisen esos contratos para efectos de cuál va a ser la comisión y la comisión que le aplica a qué específicamente. El territorio usualmente es mundial, tomando en cuenta que ahora la distribución de la música realmente es mundial, eso es bastante estándar. Usualmente son exclusivos, pero podrían ser no exclusivos, esa es la norma, la exclusividad. Y es importante, en esos contratos deben ver, usualmente en las cláusulas, por lo menos en los contratos que yo redacto, están desglosadas las plataformas que van a ser incluidas en esa distribución, a las que se van a distribuir, y obviamente para uno poder saber en qué plataformas uno va a querer hacerlo y en qué plataformas uno no quiere hacerlo. Hay veces que hay ciertas personas que no quieren distribuir en ciertas plataformas por ciertas circunstancias particulares, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Importante los reportes de venta y que esa compañía le va a proveer a usted una vez empiece el servicio. Esa compañía, como les mencioné, retiene una comisión de esas regalías que se generan, retiene del 15 al 20% y remite el resto a esa persona que está entrando en ese negocio con la distribuidora. Así que esos reportes de venta hay que ver con qué frecuencia se van a presentar, si son mensual, trimestral, tomando en cuenta que la industria usualmente en lo que se refiere a las regalías, particularmente regalías de ejecución pública, son trimestrales, pero puede ser que la compañía tenga algún compromiso de presentar ese reporte de ventas mensualmente. Y como les dije, analizar qué servicios adicionales ofrece. Además, yo creo que esto es más bien un punto que desde mi punto de vista como abogada, siempre que hay que estar pendientes en cuanto a que no haya una cláusula que vaya a haber una transferencia del derecho de autor. No es que no la pueda haber, sino que usualmente no la hay, así que hay que estar pendientes si hay o no alguna transferencia del derecho de autor permanente, o que haya alguna restricción bajo un contrato de grabación, y a eso me refiero a que hay circunstancias en donde, por ejemplo, esa persona que está distribuyendo, ese artista va a distribuir la música y está pensando hacer contratos de grabación con otras compañías más adelante. Pues puede ser que no pueda hacer ese contrato de grabación porque hay algo en ese contrato de distribución que le impide hacerlo, alguna cláusula de exclusividad por un tiempo particular, así que hay que pensar antes qué tipo de cláusulas hay en ese contrato de distribución que no vayan a impedir hacer otros negocios más adelante. Hay también que estar pendiente a cláusulas de terminación con notificación. Estos términos son un poco más beneficiosos para los artistas, en el sentido de que les permite al artista cancelar el contrato con un término de anticipación, 30 a 60 días de anticipación, y bueno, siempre y cuando se cumpla con esa notificación, se puede terminar el contrato. Y obviamente los derechos, cualquier licenciamiento revierte a la persona, al artista que lo concedió. Igualmente, muchas veces queremos transferir nuestra música de una distribuidora a otra, y hay que analizar en qué medida hay alguna restricción a esa transferencia de esa música que se distribuyó en una de esas compañías hacia otra compañía. Eso también hay que analizarlo. Se analiza también prospectivamente qué problemas pueden ocurrir, y si no quiero ya estar con esta distribuidora, qué voy a hacer en ese momento y bajo qué circunstancias voy a poder sacar ese contenido de esa distribuidora para pasarlo a otra y poder tener control de él.
Y pasamos de este contrato de distribución digital a otro ejemplo que ya les menciono, que es otro ejemplo en el que ustedes pueden hacer un licenciamiento de sus derechos a cambio de dinero sin tener que transferir totalmente sus derechos. Y son las licencias que se hacen de videos musicales a través de YouTube. Las licencias de YouTube las he visto mucho en estos días y básicamente las personas están autorizando a otras personas a subir sus videos musicales a YouTube. No hay ninguna transferencia del copyright, del derecho de autor. Lo que hay es un acuerdo entre las partes para promocionar ese video musical que incluye la música y el máster también está ahí sincronizado, promocionarlo en ese canal que tiene un montón de seguidores y eso me brinda pues más seguidores a mí, tomando en cuenta que a veces los artistas no tienen suficientes seguidores en sus canales. Usualmente el término bueno, usualmente no. El término puede ser limitado, es decir, usted puede decir, yo te voy a dar este video, súbelo en tu plataforma, pero lo vas a tener ahí solamente 1 año, 2 años. O te puedo decir, déjalo ahí eternamente, perpetuamente. Otra cosa que se negocia en este tipo de contratos es la monetización. Hay veces que no se le paga nada a la persona que va a subir ese video a YouTube. Hay veces que lo que hacemos es un acuerdo de monetizar en un porcentaje particular. Digamos que la persona que lo sube en su canal retiene un 20% y remite el 80% de ese video en específico a la persona que lo está contratando. Importante y pensar siempre en que pueden venir problemas más adelante. Yo siempre como abogada estoy pensando en qué problemas pueden venir más adelante. ¿Cuánto tiempo va a permanecer ese video arriba y cuánto tiempo se va a monetizar ese video? ¿Verdad? Si es perpetuo, si es limitado, es exclusivo, o sea, en ese canal solamente se puede subir ese video o yo como artista también puedo subirlo a mi canal eventualmente cuando todo florezca y mi carrera se haya desarrollado y mi canal tenga buenos seguidores, voy a poderlo subir a mi canal. Eso es un punto importante que hay que considerar. Importante también los estados de cuenta, igualmente que el contrato de distribución, los estados de cuenta es con qué frecuencia me los van a proveer, esa persona que sube el canal, con qué frecuencia me los va a proveer, si yo voy a tener algún tipo de acceso a esas cuentas y a la data que genera para yo poder saber en qué medida eso me ha ayudado a mi promoción, en qué territorios está funcionando, etcétera. Y algo particular que me ha pasado en estos días y es que hay veces que esa persona que sube ese canal a su canal de YouTube, sube el video al canal de YouTube, tiene una distribuidora que es la que a través de la cual se está subiendo ese video, no es directo. Así que hay que también evaluar en qué medida eso impacta el acuerdo que yo pueda llevar a cabo con esa persona, porque hay veces que la distribuidora tiene cláusulas exclusivas que no permiten subir ese contenido que se sube a esa plataforma a través de otros canales. Así que en esa medida esa determinación impacta la exclusividad del acuerdo. Eso yo diría que es básicamente, y también cuando la gente se molesta y sale y nunca más regresa y dejan de pagar el porciento, ¿qué pasa? Usualmente yo incluyo en los contratos una cláusula de cancelación, es decir, yo digo, si tú no me pagas en un periodo de 15, 30 días, la licencia se considera cancelada, se revierten los derechos hacia mí y yo todo lo que pase después de ahí, toda la monetización, la utilización de ese contenido prospectivamente se constituye una infracción a mis derechos de autor y por lo tanto yo tengo una causa de acción contra esa persona. Esa es una cláusula que puede ayudar en momentos en donde la gente desaparece. Pero pasamos de esos ejemplos y quería también a hablar sobre esto, sobre también, como les dije, ese video tiene sincronizado a él una composición musical y una grabación de sonido, está sincronizada, ¿verdad? Por lo tanto, ese acuerdo debe incluir una autorización para la reproducción, no tanto de ese video musical, sino también la reproducción y ejecución pública de esa obra musical que está ahí dentro y el máster que están juntos. Eso debe aclararse en la medida en que aclare los derechos que tiene la otra persona respecto a ese video.
Pero ¿qué pasa si hay varias personas que están haciendo su música en conjunto? Eso se le llama coautoría o colaboraciones, en donde quizás alguien escribe la letra, la melodía, y la otra persona hace el arreglo musical, la música de fondo. Y en cuanto a esta situación, este acuerdo es sumamente importante en lo que tiene que ver con lo que le llamamos el publishing, la editora, que es lo que lidia, ¿verdad?, con la composición musical. Aunque sabemos que se puede hacer también, como les pongo ahí, sobre la obra musical, sobre la composición, el publishing, también se puede hacer sobre el máster, y se puede hacer en un mismo acuerdo, aunque yo tiendo a hacerlo por separado para que no haya dudas sobre lo que se está dividiendo. Básicamente este documento es un acuerdo que establece cuál es la participación de cada autor, sumamente importante, como les digo, y es según la aportación de cada uno. Ustedes negocian si yo pienso que escribí el 90% del tema, y la otra persona el 10%, y nos ponemos de acuerdo y eso es lo que es, se tiene que hacer por escrito. ¿Por qué? Porque si bajo la ley de derechos de autor de Estados Unidos, si no se hace por escrito, hay una presunción de participaciones iguales. Y eso básicamente lo que significa es, si yo si yo no me puse de acuerdo con esa persona, somos dos, somos 50 y 50, aun cuando en la realidad la aportación haya sido de 90-10. Eso es una consecuencia importante para efectos de los splits y en qué medida yo voy a generar dinero de esa composición cuando se explote. Yo usualmente hago este acuerdo, yo se los voy a mostrar ahora un ejemplo, usualmente hago este acuerdo sencillo porque cuando se trata de someter ese documento a las sociedades de compositores como lo son ASCAP, BMI, no debo divulgar información particular de las partes, muy sensible, así que usualmente hago un split sencillo y le añado unas cláusulas aparte sobre quién va a distribuir esa música. Si me pongo de acuerdo, ok, alguien la va a grabar, quién la va a distribuir y si va a ser exclusivo, quién va a tener acceso a esas cuentas de distribución y quién va a registrar en la sociedad de compositores y el derecho de autor. Y eso es importante porque si cada parte registra por su lado y hay inconsistencias en esa información, esos pagos de esas regalías y su capacidad de explotar esa composición se pueden detener. Así que es importante que si vamos a pensar en que necesitamos sacarle provecho a eso que estamos haciendo, esa propiedad intelectual que estamos haciendo, esos documentos estén preparados con mucha calma y con mucho detalle. Pero vamos a ver ahora un poquito qué tipo de documento es el que usualmente, este es el que yo les preparo a mis clientes. Este es sobre la composición musical y básicamente ven ahí que es el nombre, el tema, y dice, nosotros los compositores, que somos los autores de esta obra musical que se llama tal, grabada, usualmente yo lo pongo que fue grabada por un artista para saber específicamente quién fue que lo hizo, que fue creada en tal fecha, nos comprometemos a que estos son los porcentajes, nos ponemos de acuerdo que estos son los porcentajes de participación. Y como ven aquí están los autores, los nombres de los autores, autoras, las participaciones, el nombre de las editoras si tienen, las Performing Rights Organizations como ASCAP, BMI, todas las que le mencioné. Pero también este número que está aquí, sumamente importante en este documento, porque es el número, básicamente el número de seguro social, supongo que lo han escuchado anteriormente, que es el que identifica a esos autores o autoras de esas obras. Puede ser que haya un montón de personas que se llamen José Fernández en la plataforma, en la sociedad de compositores, en el repertorio de ASCA. Puede ser que haya varias personas con ese mismo nombre. Por lo tanto, si usted se asegura de que este número sea el correcto, no debe haber ningún tipo de problemas, a menos que ponga el dedo mal y lo ponga mal y puede haber problemas. Pero asegúrense de que ese documento esté adecuadamente llenado. Yo, como abogada y siempre pensando en lo que puede hacer pasar más adelante, incluyo esta información que ven aquí. Esta información tiene obviamente la firma, el nombre, fecha de nacimiento, ciudadanía, dirección y toda esa información que cuando todo el mundo está feliz les provee. Y esa información es importante para el registro de esas obras musicales en el US Copyright Office a nivel federal, que básicamente es el registro que no tiene que ver nada con generar regalías, sino es un registro que establece
específicamente quién es el dueño de esas obras musicales. Este documento procuren prepararlo justo después de terminar ese tema, porque usualmente estamos en el estudio, hacemos un montón de temas, pasan 2 meses y no nos acordamos de absolutamente nada de lo que hicimos, así que según vayan haciendo sus temas, deben ir llenando este documento. Pero también, como les dije, se puede hacer un documento, un split de la grabación de sonido, el máster. Y eso les permite también poner cuál es el título de ese tema, qué artista la grabó. Y esto que está aquí, que le está señalando la flecha roja, es el número de ISRC, lo han escuchado anteriormente probablemente, es el número que identifica la grabación de sonido, ese máster, y la rastrea por las plataformas digitales para efectos de saber dónde se está tocando. Es sumamente importante, igualmente que en el otro split que le dije anteriormente, el IPI, este número de ISRC en relación al máster es sumamente importante. Igual está las participaciones de los autores, y aquí yo pongo siempre las iniciales porque me ha pasado a veces que alguien me dice, es que yo no me di cuenta que en todo este revolú el porcentaje no había sido asignado adecuadamente, así que yo le pongo las iniciales justo al lado de la participación para que no haya ningún tipo de alegación futura. Igualmente, la información, como les digo, más detallada de fecha de nacimiento, dirección, nombre, la incluyo también ahí para efectos del registro en el derecho de autor y no tener que volver hacia atrás y tener que pedir a las personas otra vez la información para efectos de registrar. Igualmente, igual que con el contrato anterior, el acuerdo anterior, debe hacerse justo después de terminar las grabaciones, no esperen mucho tiempo para hacerlo. Esto se utiliza para el registro en Sound Exchange. Este número de SRC se utiliza para la plataforma de Sound Exchange para efecto de pagar las regalías en medios digitales no interactivos de ejecución pública del máster. Así que es importante, también se le provee a aquella distribuidora que esté también administrando, la distribuidora es la que provee el propio código, pero esta información de la participación se le provee para efectos de pagarle a quien se le tiene que pagar. Pero ¿qué pasa si alguien los llama a ustedes y le dice, yo te voy a pagar por hacer una obra musical o un máster? Hay un contrato que ha estado en boga los últimos días que se llama obra por encargo, work for hire. Hay varias formas de que esto aplique, pero básicamente es alguien que le paga a otra persona para hacer una obra musical, un máster o cualquier otra obra de arte. Y entonces esa persona que paga, que no es un autor, simplemente una persona que a lo mejor está poniendo el dinero, no se considera, es el que se considera el autor de la obra, no la persona que realmente está haciendo la obra, que en este caso digamos que sea yo, la artista, lo preparo, pero es la persona que me paga la que se considera el autor. Hay 2 tipos, yo siempre lo menciono por encima. Está la relación patrono-empleado, que por ejemplo los empleados de Disney que preparan propiedad intelectual, preparan películas, preparan música para Disney. Disney se considera el dueño de esos derechos de autor sobre esas obras que se crean. Pero eso no es muy relevante en lo que tiene que ver con la industria de la música, sino esta parte que van a ver aquí, que es la obra comisionada, es que es un contrato, hay unos requisitos particulares, pero como estoy haciendo un overview general, básicamente es alguien que también que le dice, yo quiero que tú hagas esta obra para mí. Este sí que tiene que ser por escrito, importante. Este es un requisito de forma que está establecido por la Ley de Derechos de Autor. Tiene que estar firmado por ambas partes y tiene que tener el lenguaje específico que diga, esto es un contrato de work for hire. No es yo creía y se puede interpretar de que es un contrato de work for hire. No, tiene que decir que es work for hire. Y algunas cortes en los Estados Unidos, particularmente las cortes de apelaciones del segundo circuito y el noveno circuito, que son las cortes que son especializadas que se dedican más a lo que tiene que ver con entretenimiento, han decidido que este acuerdo se tiene que firmar antes de crear la obra, o que las partes se pongan de acuerdo antes de hacer la obra, aunque lo firmen después. Es decir, si yo le digo a una persona, ok, vamos a hacer una obra musical, hazme esto para mí, ok, nos ponemos de acuerdo ahora, se crea la obra y después lo firmamos, no hay problema.
pero si se hace después de crear la obra, no es válido. En todo caso, se tendría que hacer un contrato de transferencia de derechos, como lo discutimos al principio de la presentación. En todo caso, habría que usar ese tipo de contrato, pero tómenlo en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias del contrato de Work for Hire? Importante, y ha estado muy en boga en estos días. El autor real pierde los derechos por siempre. ¿Y a qué me refiero? A lo que hablé anteriormente, el derecho a reversión, a que usted esa obra regrese a usted a los 35 años. En el Work for Hire no ocurre, no aplica, es la única excepción que existe en cuanto al derecho a reversión. El derecho de autor en los contratos de Work for Hire es diferente al usual, que es la vida del autor más 70 años, es 95 años desde su publicación, 120 desde su creación. Lo que ocurra primero y no hay, como les dije, no hay derecho a reversión. Lo que quiero que se lleven de aquí, que voy un poco rápido, pero que este acuerdo implica que usted pierde totalmente ese derecho a terminación o a reversión. ¿Y qué pasa si hay alguien que le ofrece a usted, yo voy a hacerle todas esas licencias de las que hablamos, también voy a pagarte por eso, voy a retener una participación y también quiero parte del derecho de autor? Pues eso es lo que hace una editora musical mediante un contrato de publishing, y este es el menos beneficioso, es el contrato de publishing tradicional. Esto se refiere a la composición musical nada más, no tiene absolutamente nada que ver con la composición, con el máster. La editora firma compositores, como les digo, manejan los catálogos y ¿qué hace? Busca personas que quieran usar esa música, preparan y negocian licencias, recolectan ese dinero, monitorean todas esas composiciones donde estén sonando, hacen acuerdos con editoras de otros países para recolectar la regalía en esos otros países y le pagan a ese compositor o compositora que está cediendo su derecho de autor. El compositor se compromete usualmente a crear composiciones en un término. Usualmente he visto contratos de 4 temas al año, por ejemplo, y las cláusulas importantes, importantísima, es la cláusula de transferencia al 100% de los derechos de autor de obras preexistentes. Eso es sumamente importante porque pierden prácticamente el derecho de autor, solo se quedan con una participación en las regalías. También hay disposiciones sobre Work for Hire u obra por encargo, de obras que se creen durante el término, lo mismo, con las mismas consecuencias que ya les dije. El término usualmente de 3 años con opciones a renovaciones unilaterales por parte de la editora. Hay adelantos que se le pagan una cantidad de dinero y ese adelanto que se le paga a ese compositor se tiene que recuperar antes de que se empiecen a pagar las regalías. Eso quiere decir que si entran $100 y el adelanto fue de 75, la editora se queda con 75 y luego paga el resto cuando se empiece a generar, luego de que se recupere. Y las regalías usualmente son del 50 y 50%. Pero hay otras alternativas más favorables para los compositores y compositoras. Un ejemplo de ello es el contrato de co-publishing, de transferencia del derecho de autor. Se lleva a cabo en este de co-publishing una transferencia del derecho de autor en un 50%, así que no es 100% como el otro. Hay unas cláusulas de administración exclusiva durante el término del contrato. Y las regalías usualmente son de 75-25 a favor del 75 a favor del compositor, 25 a favor de la editora, pero eso, como les digo, es la norma, pero no tiene que ser así. El otro contrato, que es un contrato más beneficioso, es un contrato de administración en el que no hay ningún tipo de transferencia de derechos de autor. Este es el que deben buscar, depende de las circunstancias, pero es un contrato muy beneficioso. Se cobra una tarifa por parte de la editora que retiene 10 o un 20% de lo que se genere de esas composiciones y remite el balance al compositor o compositora. Y al final del contrato, esa administración regresa al autor o autora de esa obra. Un ejemplo de ello es Sontros. La compañía Sontros es una compañía que ofrece servicios de administración de editora que recolectan regalías tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Deben buscar esa información porque es una compañía que puede proveer a los artistas independientes unos servicios de provecho para poder manejar sus catálogos.
Pero eso no es lo mismo a lo que tiene que ver con la grabación de sonido. Los sellos discográficos son básicamente entidades que se dedican a firmar a cantantes para grabar temas, participan del derecho de autor del máster, no de la composición como las editoras, sino del máster, y generan regalías de ese máster. Como les dije, no participan de las composiciones, cada vez es menos común, y cláusulas importantes, el término usualmente no es un término fijo, son álbumes, ciclos de álbumes con opciones, muy complicado, pero que lo tengan en cuenta porque hay que saber exactamente cómo es que corre ese término. Usualmente hay adelantos igual que con las editoras, hay un presupuesto de grabación, que se destina para grabar los temas. Usualmente las regalías que le ofrecen al artista es entre un 12 y un 20%, y como les digo, eso es la norma, no tiene que ser así, pero está sujeto a negociación. Igualmente que con la editora, hay que recuperar todos los gastos y luego empezar a pagar regalías. Y importante tener en cuenta que las cláusulas de fuerza mayor deben estar en todos los contratos que he discutido para efectos de relevar a las partes de responsabilidad. Y déjenme saber por aquí si tengo tiempo todavía para seguir con el resto de la discusión, pero voy a seguir con el contrato 360. Este contrato básicamente es un contrato que incluye lo que incluye el contrato de grabación con actividades de entretenimiento, que básicamente lo que significa es que la disquera va a participar de todo lo que haga ese artista en términos creativos, en cuanto a la mercancía, composición, publishing, la actuación, giras, fan clubs y todo lo demás. Básicamente son dueños del artista. A veces, y siempre menciono esto porque Universal Music Group y sus subsidiarias siempre entregan, muchas de ellas entregan el contrato de grabación en conjunto con un contrato aparte que se llama Entertainment Income Agreement, pero básicamente esos dos contratos son contratos de 360. Aunque estén divididos. Otro contrato sumamente importante es el contrato de manejo. Hay dos tipos de manejadores, el personal manager, manejador personal, que es la mano derecha de ese artista, toma todas las decisiones, el gerente general. Y hay otro tipo de manejador también, que es el business manager, que maneja más bien el dinero, no necesariamente lo que mencioné anteriormente. Usualmente de 3 a 5 años es el término, pero se puede negociar para que sea otro. La comisión es del 15 al 20% de las ganancias brutas o netas del artista según lo que se negocie. Y recordando que en algunos estados, me dices por ahí, Carlos, si me queda tiempo, en algunos estados de Estados Unidos, aquellas personas que tienen contratos de manejo con personas que están en esos estados como Nueva York y California, esos estados sí regulan el porcentaje que un manejador puede cobrar, así que importante eso. Igualmente en estos contratos, como ya les mencioné, cláusulas que tengan que ver con fuerza mayor, con eventos fuera del control de las partes para relevarlos. Pero importante en los contratos de manejo, ¿hasta cuánto tiempo ese manejador puede seguir cobrando esa comisión? Ustedes saben que las regalías de publishing pueden seguirse generando por tiempos y tiempos, y hasta cuándo ese manejador va a seguir cobrándola. Y eso se le llama una sunset clause, una cláusula que dice, en este tiempo él va a cobrar tanta cantidad y va reduciéndose la comisión con el tiempo hasta llegar a cero. Y como les dije, la comisión se reduce con el tiempo. Hay unas deducciones que ustedes las pueden pedir en los contratos, que son estándares, las ven ahí, gastos de grabación, productores, entre otros. Son cosas que se pueden pedir antes de aplicar esa comisión para efectos de beneficio, ¿verdad?, para el artista, y que no se aplique al ingreso bruto. Importante saber en qué área se va a participar, si el manejador va a participar en todas las áreas, publishing, mercancía, o solo se va a limitar a unas partes en particular. Importante también, y esto lo vi recientemente, si hay un manejador que tiene una editora que firmó al artista, a ese compositor, y también lo va a firmar luego como manejador, que no vaya a haber doble comisión, que no vaya a ser que ese manejador vaya a estar comisionando de la parte de publishing 2 veces. Eso es sumamente importante porque eso le quita ingresos al artista. En resumen, yo creo que antes de firmar cualquier contrato deberían consultar con un abogado o abogada. Yo estoy disponible para ello, pero siempre pensando que este campo es sumamente especializado y tienen que consultar antes de hacerlo.
Así que procedemos a las partes de preguntas. Licenciada, muchísimas gracias. Wow, qué mucha información. Sí. Yo me imagino que todos los participantes deben estar, ¿verdad? Eh, con sus preguntas. El que no las haya escrito por ahí pueden ir poniendo sus preguntas, pero yo tengo unas cuantas por aquí. Me pregunta Irma Raquel. Ella tiene sus canciones, la letra con la melodía. Un familiar la va a ayudar a poner los acordes. Ella lo que pregunta es si a la persona que pone estos acordes se le otorga un por ciento de ganancia. Bueno, siempre se toma en consideración si esa aportación es creativa, bajo los términos de la ley, creativa y original. No pueden ser acordes básicos, porque eso no se considera algo creativo creativo más bien. Así que en la medida en que eso aporte bastante a la pieza, ¿verdad? Que sea el desarrollo de la pieza, esa persona sí tiene derecho a participar en esa parte de la obra, porque sí, la música, ese arreglista que crea esa obra musical también tiene derechos a participar. Eso es negociable igualmente, pero sí, es posible hacerlo. Y igualmente pregunta que a dónde se puede dirigir para que los artistas se interesen quizás en interpretar sus canciones. Bueno, eso en la práctica, la realidad es que se da mucho en cuanto a las conexiones que uno tiene con los distintos compositores, el acercamiento que uno puede hacer. En realidad mucha gente no recibe material que no es solicitado por esto mismo, porque puede estar sujeto a infracciones a los derechos de autor, y en la medida en que se pruebe que hubo cierto acceso, puede haber un reclamo de que hay alguna infracción al derecho de autor. Así que importante que lo tengan que hacer basado en que, bueno, tengo que buscar a gente que conozca ese compositor y hacer el acercamiento. Usualmente ellos quieren escuchar específicamente cómo se va a usar la obra, pero tienen que tomar en cuenta también, ¿te refieres más bien a obras originales que uno le quiere dar a un artista Sí, para que la yo grabe? creo que la pregunta va en esa línea. Yo tengo mis canciones y me gustaría de alguna manera hacerlas llegar a los intérpretes, ¿no? Y a lo mejor que ellos puedan escogerla o que estén en algún banco de canciones disponibles. No sé, me imagino que la pregunta de Irma va en esa dirección. Sí, bueno, igual, yo pienso que hay compañías que se dedican a colocar temas a artistas. Los mismos publishers, las mismas editoras hacen ese trabajo. Universal y todas las demás pueden hacer ese trabajo, como otras que son más pequeñas. Así que quizás también el acercamiento puede ser empezar a buscar alguna editora que me pueda ayudar en ese aspecto. Bien, de Guadalupe García tenemos una pregunta por aquí. En un contrato de representación con un anticipo, aún así, debería el término de 35 años, eh, bueno, aún así debería el término de 35 años, haber el término de 35 años, aunque se haya recuperado solo un 50% del anticipo. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de dos conceptos diferentes. Lo que es el anticipo que se le da a cambio de la firma de ese contrato se tiene que recuperar, pero eso no está en ninguna manera vinculado al hecho de que no se haya recuperado. Es decir, si el sello o la editora da un adelanto, o cualquier persona da un adelanto, y en el contrato hay que recuperar ese adelanto y nunca se recupera, eso no impacta de ninguna forma el derecho a que esa obra a los 35 años vuelva, revierta a ese autor. Ok. De Alex Hernández tenemos por aquí, ¿puedo utilizar obras o arreglos musicales para ejecutarlos en presentaciones o grabaciones de audio y video con un grupo de estudiantes bajo la cláusula de fair use dentro del copyright law? Bueno, eso son unas determinaciones que se tienen que hacer caso a caso. El fair use es una doctrina bastante particular que permite la utilización de obras en contextos educativos. Mi respuesta siempre hacia esas preguntas es que depende del contexto y del uso, de la cantidad que se use y específicamente bajo los preceptos de la ley, que sí lo permite, pero hay que consultar primero para evitar problemas. Sí, tengo por aquí cómo se genera el IPI. El IPI es el ¿Quién lo emite? ¿Quién lo emite? O sea, ¿o dónde se...? Sí, es la propia sociedad, las sociedades de compositores, es un número universal que genera ASCAP, BMI y todas las demás. A la hora de cuando se abre la cuenta, se le asigna ese número a ese autor. Así que si tienen dudas sobre eso, vayan a su cuenta de ASCAP, BMI, CSAC, y ahí debe estar el número de IPI.
Y igualmente me preguntan que quién expide el International Standard Recording Code. Lo emite para artistas independientes. La forma más fácil es la distribuidora. Cuando usted lanza el tema a las plataformas digitales, la distribuidora le asigna ese número como parte del servicio. Ahora, pueden ir al website del isrc.com, no recuerdo si es .com o isrc, y ahí ustedes pueden comprar individualmente. Sale un poco más caro, pero también pueden comprarlos individualmente. Sí, otra preguntita por aquí. ¿Qué pasa con el demo inicial que sale de la unión del letrista y el músico? ¿Qué pasa de ¿Qué qué? pasa con el demo inicial que se dio, ¿verdad? Con la unión del letrista, las dos personas que generaron el demo. Ese demo, me imagino yo que la persona que pregunta es ya habiendo pasado alguna contratación quizás, o ¿qué pasa con el demo inicial que se sometió? ¿Que se sometió a quién? Bueno, yo asumo. Bueno, vamos, si está por ahí la persona Voy a dar un poquito más hizo la bueno, pregunta, que ¿qué la pueda pasa? poner un Sí. poquito más clara para poder entonces, voy a ir a la sección que por aquí tenemos otras preguntas más. Meliangi Pérez, saludo Meliangi, pregunta, ¿los intérpretes debemos considerar pagar una licencia para protegernos de cantar o tocar algo no protegido por omisión de alguien, productor o algún local? Bueno, esas licencias hay que considerar cuál es el costo de esas licencias, ¿verdad? Y en ese sentido yo diría que habría que consultarlo con la gente de ASCAP, BMI y todos ellos que las emiten, si es que esas composiciones están en su repertorio, porque si no lo están, habría que contactar a esos compositores directamente. Ahora, yo diría que más que eso debe haber una cláusula que diga que es el organizador el que lo haga. Ahora, si se quieren proteger, yo diría que habría que entonces consultarlo más bien con la gente de ASCAP y en ese sentido ver qué alternativas hay. Por aquí Carlos Alexander nos pregunta, ¿cuál sería el porcentaje común que se otorga a esas personas que aportan a la composición del escrito o lo musical? Ok, usualmente en la práctica es 50 y 50. Si alguien hace la letra y el otro hace el arreglo musical, la música o en el género de reggaetón la pista, usualmente se le asigna un 50 y 50, pero eso depende de la disposición de las partes de hacer ese acuerdo. O sea, se puede empezar por ahí, eso es lo usual, pero puede ser diferente. Esta pregunta que me hacen por aquí me acuerda a una cápsula que vi de Protege tu Música TV. Es, ¿recomiendas al artista crear su propia editora? Eso depende de si ese artista tiene el tiempo y el conocimiento para poder crear esa editora y poderla llevar. Realmente es un trabajo bastante arduo, pero hay personas que son ágiles en ese proceso, pueden aprender y pueden crearla. Yo diría que para personas que están creando mucha música, deben gestionar que otra persona sea su editora en la medida en que se pueda, porque les resta un poco de tiempo, consume tiempo llevar a cabo toda esta gestión de editoras. Ahora, hay gente que quiere crear su propia editora para manejar los catálogos de otras personas y en ese sentido sí es un poco más viable llevarlo a cabo. Bien, Omar Echevarría nos pregunta por aquí, si estoy distribuyendo con CD Baby o alguna otra distribuidora digital, pero quiero buscar otra entidad para recolectar el publishing, ¿qué entidades hay disponibles en términos generales para artistas independientes para recolectar ese publishing? Bueno, las propias distribuidoras tienen sus ofrecimientos para cobrar regalías en el publishing, pero les mencioné Songtrust. En la misma presentación les puse el nombre. Songtrust es una compañía que ofrece ese servicio de administración, es decir, no coge nada que tenga que ver con el derecho de autor y les recolecta las regalías tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos a nivel internacional. Y es una compañía sumamente prestigiosa. Yo diría que esa es la compañía que deben verificar. Ok, Carlos Collado pregunta, si yo soy mi productor, compositor e intérprete, ¿debo asociarme a ASCAP, Songtrust, Sound Exchange? Y si existe alguna más, puede decirme para cubrir todos los royalties como dueño de todo.
Ok, importante que en ASCAP tengan las dos cuentas, la de autor y la de editora. No cobran las regalías completas si no tienen sus dos cuentas. Segundo, si eres también el intérprete y eres dueño de tus masters, en Sound Exchange creas la cuenta como dueño de ese master, que es el master owner, y la cuenta de performer, artista destacado. Tienen que tener esas dos cuentas cuando vayan ahí. Da la opción de llevar a cabo ese registro de una vez, y bajo esas dos cuentas entonces vas a poder estar recolectando las regalías de esas dos partes. Yo diría que sí, Soundtrust es una ayuda adicional también, y evaluar en qué medida el acuerdo que estoy llevando con Soundtrust me cubre otras áreas como lo son YouTube y otras plataformas que son particulares. Tremendo, licenciada, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Tengo que agradecerle por su tiempo y todo ese montón de información tan valiosa para los colegas que nos ha traído. Si quiere añadir algo para culminar. Sí, fui rápido, lo sé, es mucha información, pero sé que va a estar grabada en las redes sociales, así que la pueden ver con más calma, y en todo caso, bueno, estamos a la disposición. Protege tu Música TV, pueden ir al canal de YouTube, Protege tu Música TV, y ahí están todos los videos para que los puedan ver. Así que agradecida por la invitación. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy en esta conferencia tan importante para los colegas de la industria de la música. Así que aprovecho para invitarles a la próxima conferencia, que es el próximo miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde. Esta es Identidad de Marca, la va a ofrecer Moisés Cruz de Mamposteado. Así que ya pueden ir buscando el enlace que está por ahí en el chat. Saben que yo les envío durante la semana el enlace también por email para que vayan compartiéndolo, ¿verdad?, con estas personas que todavía no han tenido la oportunidad de disfrutar de las fábricas. Y nada, nos vemos la semana que viene en una sesión más de las fábricas musicales de la Corporación de las Artes Musicales. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Bye. Bien, buenas noches.